Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas, la hora que sea cuando estén viendo este pequeño video. Eh, Hoy quería hacerle un comentario sobre el personaje en el cine, el personaje en el guión cinematográfico, porque estos días conversando con uno de los alumnos a los cuales asesoro en la construcción de guiones de cortos o de largos, uno de ellos me preguntaba que al final, si uno tuviera, o si yo tuviera que definir qué era lo más importante para mí en un guión, y yo le dije que el personaje sin pensarlo dos veces. Eh, Creo que podemos tener una historia muy interesante, una historia donde suceden muchas cosas, no importa el género, este, una historia de acción o una historia de amor o una historia de lo que sea. Eh, si no tenemos un personaje, cuando digo un personaje es los personajes principales, sobre todo los principales, lo que más terminan importando. Eh, pero vamos a hablar en singular. Si no tenemos un personaje sólido, un personaje bien construido, un personaje que el público llegue a querer o entender sus motivaciones, todo lo demás termina no sirviendo y termina sin despertar el interés real del espectador. Entonces, es un tema que me parece muy interesante, es un tema que me parece básico porque normalmente en muchos de los proyectos que recibo, ya en la sinopsis o en el cuento, hay mucho hincapié en la historia, interesante a veces, como no, pero poco en el personaje o los personajes que le toca vivirlas. Y esa es una de las cosas que yo insisto en que hay que trabajar más. Cuando tenemos un personaje ya que conocemos, un personaje bien construido, que por supuesto se puede ir modificando, digamos, en el trabajo de guionización. En este caso, con este alumno en particular, por ejemplo, había un personaje que tenía un papel secundario en la idea inicial y sin embargo, por necesidades de la historia y se fue transformando en un personaje importante dentro de la trama y entonces hubo que dedicarle más tiempo en el trabajo del guión. Y resultó ser un personaje bien interesante. De un personaje anodino se convirtió en un personaje interesante y que es uno de los que mueve los hilos de la historia. De manera que este es un tema que a mí me apasiona, me gusta mucho y voy a seguir comentándoles en los próximos videos. No voy a abundar ahorita en esto, que es apenas una introducción, pero quiero que lo piensen eso, sobre la importancia fundamental de tener un personaje sólido, un personaje creíble, un personaje que el público quiera seguir cuando estamos construyendo una historia que después será un guión y que después será una película, que es al final el objetivo de todos los que trabajan en esto. Bueno, hasta la próxima, ya mañana o pasado, esta misma tarde, voy a seguir conversando sobre este tema y bueno, espero que les guste y cualquier comentario que tengan o cualquier pregunta inclusive la pueden hacer a mi correo que aparece aquí. Y bueno, seguimos conversando, que tengan un buen día o unas buenas tardes o unas buenas noches y un buen futuro también.